Bueno, qué rico que nos tocó ya refrigerio, estamos llenitos, entonces nos podemos concentrar acá en lo que tengo para ustedes el día de hoy. La idea es que hagamos algunas reflexiones y conversemos un poco en torno a las experiencias de duelo en la infancia, dividido en 3 momentos. Los bebés, el primer momento de vida, más o menos hasta los 2 años y medio, 3 años, cómo viven estos bebés y estos infantes el proceso de duelo. Les voy a dejar una pregunta para que la vayan pensando. ¿Será que un bebé atraviesa un duelo? Podríamos hablar del duelo en los bebés. Luego hablaremos un poco sobre el duelo en el proceso ya en la etapa escolar y luego hablaremos de un elemento también muy importante que es la experiencia del duelo infantil en el adulto. ¿Qué pasa cuando somos adultos y tuvimos un duelo en la infancia? ¿Qué pasa cuando murió alguien significativo cuando éramos bebés? ¿Será que eso tiene alguna incidencia en cómo nosotros caminamos en la vida adulta? Bueno, espero que podamos resolver esas preguntas a lo largo, digamos, como de esta ponencia. Bueno, le agradezco a Andrés porque creo que dejó unos elementos sobre la mesa muy interesantes para lo que yo les voy a plantear. Andrés nos señalaba que el cuerpo del fallecido se esconde, ¿cierto? Se tapa. Y yo diría que no solamente es el cuerpo, es una experiencia que tiene que vivirse en solitario. Yo sé que todos se han topado con la anécdota de alguien o incluso la experiencia propia de alguien que dice, es que mire, yo ya cuando empiezo a contar sobre la persona, digamos, que he perdido, me dicen, no, déjelo ir, no hable más de eso, permítale que se vaya. Y justo la persona lo que necesita es poder encarar, ¿cierto? Ese cuerpo que ha desaparecido, que nos señalaba Andrés, hay que darle presencia en la palabra. Pero eso cuando lo decimos suena muy fácil con un adulto. ¿Cómo será con un niño? Que su recurso y su vía de comunicación no es la palabra. ¿Y cómo será eso con los bebés? Que de hecho todavía no tienen acceso a la palabra y al lenguaje. Bueno, eso es precisamente de lo que quiero que conversemos. Vamos entonces a hacer un acercamiento a la vivencia del duelo en los bebés, desde dónde partimos, cuáles son esas dimensiones de lo psíquico que a nosotros nos permiten construir comprensiones para la experiencia, transitarla como tal. El duelo en la etapa escolar y una propuesta que tiene el psicoanálisis para comprender las lógicas del duelo patológico, que es el duelo segregado, y finalmente, pues como la propuesta que yo traigo de que hay un dolor encarnado cuando la experiencia de pérdida se da en momentos donde todavía no podemos organizar la experiencia a través del recuerdo. ¿Qué genera 2, 3 personas que me digan qué les genera esta imagen? ¿Qué los lleva a pensar? Paz, armonía. ¿Alguien más? Orfandad. Expresión. Viviendo el momento en el aquí y el ahora. Inocencia. Vamos a ver cómo esos elementos que ustedes han puesto sobre la mesa se tejen con la experiencia que nos han ido narrando, que hemos observado de los niños que atraviesan procesos de duelo y que nos cuentan los adultos. Yo soy psicoterapeuta, mi trabajo principalmente es escuchar personas que sufren y es a partir de esa escucha de diferentes personas en diferentes momentos de la vida que he tejido entonces lo que traigo para ustedes el día de hoy. Me ubiqué justo como en el foco del reflector. Bueno, antes de hacer un acercamiento a la teoría sobre el duelo, es necesario que hagamos un acercamiento a cuál es el equipamiento que tenemos como seres humanos para poder transitar cualquier experiencia. Esto no aplica, opera únicamente para las experiencias de duelo, pero luego nos permitirá entonces hacer una comprensión sobre esta experiencia particular.
Vamos a tener aquí algunos autores que ustedes pueden después profundizar y pueden, digamos, como también tejer a partir de estas teorías. Voy a usar este. ¿Se escucha bien o se escucha mejor el otro? Listo, es que ahorita estaba escuchando un pasito. Cuando nosotros nacemos, entonces nos decía René Spitz, que fue un investigador sobre el desarrollo infantil, nosotros nacemos dotados de un equipo para comunicarnos con el otro, pero ese equipo es muy primario. Entonces todavía no tenemos un aparato, digamos, como neurológico que a nosotros nos permita construir, como tenemos comprendido ahora, los recuerdos, porque todavía no tenemos un sistema cognitivo estructurado, pero sí tenemos un aparato incipiente de comunicación visceral. A eso se le llama recepción senestésica. Entonces, cuando los bebés están en su primera etapa de vida, tienen una captación del mundo a través de sus sentidos, pero todavía esa información no la procesan desde los patrones cognitivos. Pero esas experiencias son el andamiaje para ir construyendo pequeñas huellas némicas que posteriormente se volverán unas representaciones de sí mismo y del otro. Cuando avanzamos, digamos, en el desarrollo, esa recepción senestésica se inhibe y pasa a tener prioridad algo que el mismo autor llamó percepción diacrítica, que es la forma que nosotros tenemos hoy en día de captar la realidad. A través de los sentidos se hace un registro asociativo con las experiencias previas y a partir de eso yo llego a unas conclusiones. La recepción senestésica no es algo que desaparece en la infancia, es algo que se pone en segundo plano. Los psicólogos, por ejemplo, a través de todo este proceso de ejercicios que hacemos de análisis clínicos, reactivamos nuevamente la recepción senestésica, lo mismo que muchos artistas y que muchos otros profesionales. Por eso para nosotros el sentir es tan importante. Pero no solamente el sentir de nuestros pacientes, también eso que nosotros sentimos cuando estamos escuchando o acompañando al otro. Esa información que nosotros captamos, algunos la han llamado en algunas ocasiones intuición, pero esa palabra está como mirada con cierto sesgo, entonces no nos gusta utilizarla mucho. Los artistas, ¿cierto?, la llaman contemplación. El caso es que es una forma, Melanie Klein la llamaba identificación proyectiva, algo que captamos con el cuerpo de la experiencia del otro, pero que a veces no sabemos cómo codificar. Muchas veces creemos que es, yo no sé, llegué después de hablar con X o Y persona como tan triste y yo no entiendo por qué. Muchas veces esa tristeza no es suya, es una captación que hizo de una experiencia del otro emocional que posiblemente el otro no la transmitió a través de la palabra. Se la transmitió, algunos dicen a través de micromovimientos que no alcanzamos a ser conscientes de ellos, otro dice que hay una alteración en los humores del cuerpo y otros dirán que será una comunicación inconsciente. El caso es que nosotros pues sí emitimos más información de la que el ojo humano alcanza a ser consciente que tenemos. Entonces, primer elemento para entender cómo vive un niño una pérdida: recepción senestésica e información visceral. Bion, que era un psicoanalista muy interesado en entender los procesos infantiles, va a agregar otros dos elementos a esta propuesta de Spitz, y es los elementos beta versus los elementos alfa. ¿Qué es eso de elementos beta? Resulta que los elementos beta son unas experiencias que no están organizadas mentalmente. Son experiencias emocionales que desbordan la capacidad del individuo en su momento de desarrollo y no tiene cómo acunarlas en su sistema cognitivo. Entonces quedan desorganizadas, desintegradas. Esto no solamente acontece en una experiencia de duelo, sino que también acontece ante otro tipo de experiencias que pueden ser traumáticas. Y aquí va a haber un elemento fundamental y es la función del cuidador que acompaña la pérdida. Lo primero que diríamos es, bueno, entonces el duelo en la infancia tiene varios depende. Depende del momento evolutivo en el que se da la pérdida. Depende de cuál es la figura que se pierde. No es lo mismo perder a la abuelita,
¿cierto?, que a la figura cuidadora principal, con quien ya se había tejido un lazo afectivo a profundidad. ¿Sí? Ahora, hay otro elemento importante, aquí me estoy adelantando en algunas cositas, y es que el niño, cuando vivencia la pérdida de una persona significativa, no solamente pierde a ese sujeto, pierde también la estabilidad emocional de los otros que quedan acompañando ese proceso. Porque ese sujeto, pues también lo perdieron estos otros que acompañan al niño. Y ese elemento va a ser fundamental, porque entonces el niño depende no solamente de los recursos que tiene para tramitar la pérdida, sino que también depende de los recursos que tiene el cuidador que queda a cargo para tramitar la pérdida y para acompañarlo a él a transitar esa experiencia. La función alfa es una función que cumple el cuidador y es captar la experiencia del niño y devolvérsela de manera más organizada. Captar la experiencia del niño y ayudársela a simbolizar. Captar la experiencia del niño, contener la experiencia del niño y devolverle al niño. Y esto a veces es en una palabra, en una mirada, en un tono de voz. Si ante esta experiencia de pérdida, lo que el niño empieza a observar en las interacciones es desespero, caos, angustia, esta es una experiencia que él no puede procesar, no tiene los recursos para procesarlo. Pero el niño, como tiene esta condición de recepción senestésica, si ese duelo, uno dice, ay no, pero todo es como tan tranquilo, pero los adultos están ahí calladitos en medio de esa angustia, sin decir nada, porque a veces ustedes saben que esto se vuelve un veto, ¿cierto? Un tabú tocar ciertos temas. El niño es súper sensible a la captación emocional de esos cuidadores. Entonces se queda con una experiencia contradictoria. Todo parece muy bien, pero en el cuerpo lo que él está captando es una experiencia de caos o una experiencia de angustia que no cuadra con el rostro y la palabra que le entregan en la experiencia. Estuve buscando para este evento un fragmento de una película, lo que pasa es que no tenía el nombre de la película, entonces no lo pude encontrar, de una escena de una niña que vive la enfermedad por cáncer de su madre, y el momento como el director de la película grafica la muerte es como poniendo la cámara a la estatura de la niña. Entonces lo que empiezan a ver es un montón de pies corriendo, como unas voces entrecortadas, como el final de una frase, y yo decía, así viven los niños este tipo de experiencias, ¿cierto? Muchas veces no les explican, se los llevan para otro lado, o les explican a medias, ¿sí? O empiezan a decirle cosas adultizadas. Estás muy triste, papi, pero no vayas a llorar, mami. Yo recuerdo un niño que me decía, yo no siento nada, está muy mal eso, ¿cierto? La gente le preguntaba y él no sabía cómo responder, ¿cierto? Porque ahí la mirada que tenemos frente a la experiencia del niño está adultizada. La función alfa entonces implica una reorganización y una simbolización de la experiencia. Fonagy habla de procesos de mentalización y es tener al otro en su propia mente y poder pensar, no yo cómo me siento y proyectar eso en el otro, sino él cómo podría estarse sintiendo. Ahora, no todas las muertes de personas importantes implican un duelo para el niño. Pueden implicar un duelo para el cuidador. Y a veces ese duelo se le obliga al niño. Es que debería estar triste porque es que era muy importante para mí. Pero el niño, como no es su figura de apego y todavía su mundo es tan pequeño, a esos externos, a su núcleo, digamos, de significación, no lo van a configurar como duelo. Tenemos además la propuesta de Edith Jacobson sobre la información organoafectiva, que tiene que ver mucho con esto que ya hemos hablado hasta ahora, y es que nosotros captamos la experiencia con el cuerpo, pero no toda la procesamos mentalmente. Entonces,
hay una serie de experiencias, sobre todo en los bebés, que quedan incrustadas en partes específicas del cuerpo, ¿sí? Sin palabras, y que el niño más adelante, más grandecito, o en la adolescencia o en la adultez, niño o niña, me disculpan ahí el lenguaje poco inclusivo, va a experimentar con sueños recurrentes, con experiencias en el cuerpo que le cuesta pasar por la palabra, que le cuesta explicar, ¿cierto? Con algunas imágenes recurrentes que lo acompañan, como esos pensamientos intrusivos, y en las experiencias de otro tipo de pérdidas y experiencias de separación. Finalmente, el otro elemento importante para comprender el duelo infantil tiene que ver con el sistema de apego. Muchos de ustedes posiblemente han tenido un acercamiento a esta teoría, pero sé que hay otros que no, entonces voy a hacer un pequeño zoom en esta parte para aquellos que no han trabajado la teoría. El sistema de apego es un recurso para la supervivencia, ¿sí? Es un recurso que tenemos los seres humanos para el manejo del estrés. Se construye a partir del lazo afectivo con una persona significativa en los 3 primeros años de vida. Sin embargo, ya las investigaciones han ido mostrando que hacia los 12 meses el niño ya empieza a dar muestras de unos patrones particulares con ese cuidador. Ese sistema de apego requiere una disponibilidad emocional de parte del cuidador principal. Como que ese cuidador esté disponible cuando el niño lo necesita, pueda identificar las necesidades del niño y las pueda satisfacer. Cuando el niño encuentra esa disponibilidad, gana algo que se llama seguridad. La seguridad es lo que le permite al niño confiar el resto de la vida. La confianza se construye el primer año de vida. La confianza en la pareja, la confianza en el mundo, la confianza en la historia. Después, digamos, como de esa confiar en el otro, entonces se habilita otro elemento que es la capacidad para explorar el mundo. O sea, distanciarse del padre, irse a pasear solito con las tías, irse a la escuela tranquilo, distanciarse del otro. Si el niño no adquiere seguridad durante ese periodo, digamos, de los primeros 2 años de vida, entonces él tiene que construir una estrategia para resolver su estrés y su ansiedad, ¿cierto? Y entonces los investigadores han tipificado 2 estrategias, la estrategia evitativa y la estrategia ambivalente. La estrategia ambivalente se construye cuando la relación con el cuidador es ambivalente. Digamos que el 50%, por decir un número, el padre o el cuidador se conecta y tiene disponibilidad afectiva para atender al niño. Pero el otro 50% no. Entonces el niño empieza a sentirse confundido. Bueno, ¿está o no está? ¿Cierto? Diga pues, bueno, ¿usted va a estar o no va a estar aquí en esta relación? Como el niño no puede hacer esa confrontación, entonces el niño se vuelve un niño excesivamente juicioso y además un niño hipervigilante. Todo el tiempo está monitoreando cualquier indicio de que el otro se va a desconectar. Este es un niño que queda con fallas en la exploración. Este niño en nuestra cultura nos gusta mucho porque es el que va de visita con la mamá o el papá o el cuidador y es juiciosito ahí sentadito, él no se mueve. Y uno dice, ay, tan rico, tan juicioso. El juicioso está más asustado, no va a explorar porque tiene que vigilar y controlar que el cuidador no se vaya a desconectar. Cada desconexión del cuidador es una experiencia de pérdida, porque el niño no sabe que va a volver, el niño no tiene temporalidad. La otra estrategia es la estrategia evitativa. Digamos que estos niños viven, digámoslo así, por tener un referente para que nos entendamos, un 70% del tiempo el cuidador está desconectado y se conecta un 30% de las veces. Es todo lo opuesto a los niveles de seguridad.
No hay padres perfectos, siempre nos desconectamos, no hay problema. El asunto es si reparamos esa desconexión y si es demasiado frecuente, ¿sí? En la seguridad la proporción es 30-70, 30 de desconexión por 70 de conexión. Entonces lo que registra el niño es el periodo más amplio, que es la conexión. En el evitativo, la certeza es que no va a estar. Y si el otro no va a estar, yo también me desconecto. Entonces estos niños asumen que es muy riesgoso conectarse con el otro, porque la desconexión es sumamente dolorosa, es quedar en el vacío. Entonces hay mucho susto de conectarse, porque como la probabilidad más alta es que el adulto se desconecte, se va a volver a desconectar. Entonces al niño le da mucho susto, entonces prefiere más bien todo el tiempo estar desconectado, dedicado a estudiar, dedicado a sus actividades, con poca interacción con el otro. Esto se va reforzando. Si esto pasa de bebés, pero después el cuidador logra conectarse, no pasa nada. El niño reconfigura. El problema es que lo que se ha encontrado en los seguimientos longitudinales es que generalmente hay un estilo del cuidador que permanece a lo largo del tiempo, entonces lo que el niño hace es reafirmar su estrategia. Hay una cuarta estrategia, que es la estrategia desorganizada, que es cuando el cuidador representa la figura de cuidado, pero también es la figura de maltrato. Entonces el niño queda con el objeto escindido. Son dos sujetos que donde los junte pierde al cuidador. Entonces es mejor al maltratante mantenerlo como dividido en la mente, es como si fueran dos personas. Estos niños no tienen una pauta predecible frente al comportamiento, los otros sí. Esto va a ser muy importante porque cuando nosotros entonces pensamos cómo transita un niño el duelo, tenemos que pensar cuál es la tarea evolutiva en la que está trabajando. Erik Erikson nos había dicho ya que los 2 primeros años de vida están dedicados a construir la capacidad para confiar en el mundo, la capacidad para confiar en un otro. Entonces, si el duelo se da en ese periodo y la muerte es de la figura de apego o de una figura que afecte la disponibilidad emocional de la figura de apego, lo que vamos a encontrar es que en el niño se afecta la construcción del sistema de apego. Y va a tener entonces un periodo de tiempo, insisto, que depende de los recursos que tiene el cuidador que acompaña, con posiblemente un cuidador en duelo, desconectado, deprimido. Listo. Cuando el niño está sometido a periodos largos en términos de tiempo, de estrés, pues empiezan a pasar una serie de cosas. Lo primero es que hay una hiperactivación de la amígdala. La amígdala es una partecita del cerebro, por allá nosotros hablamos del sistema límbico, que es el encargado de los procesos emocionales, y la amígdala es la que se encarga de decirnos cuándo estamos en peligro. Resulta que si yo tengo un proceso de estrés muy prolongado en la infancia, esa amígdala queda hiperactivada. Entonces es una amígdala grande. ¿Ustedes qué creen que pasa si la alarma que yo tengo está desconfigurada y está muy grande y suena muy duro? Suena cada ratico, en cualquier momento, se activa con cualquier cosa. Cuando la alarma del carro es muy sensible, ¿cierto? Pasa un perrito y se activa, me van a robar el carro, ¿cierto? Estos niños quedan con una amígdala, digamos, como hipertrofiada, muy grande, y lo que van a vivir en otros periodos de la vida es una hiperalerta, una sensación de amenaza permanente. Ansiedad, que llama, concentración en el futuro, una experiencia temprana, que posiblemente no está organizada. Por eso el sujeto no puede decir, no, es que estoy activado con una ansiedad porque yo viví la pérdida de un ser querido
mis cuidadores que quedaron estaban también desconectados y entonces tengo activada esa experiencia. No, uno tiene el corazón a mil, uno no se halla, uno tiene una sensación de vacío y uno dice, yo no entiendo a mí qué me pasa, pero esta sensación no me abandona, que es lo que dicen los adultos en la terapia. Y lo otro es que el resto de las experiencias va a quedar marcada por esa experiencia. Es como, en estos días hablaba con una estudiante y le decía, cuando nosotros tenemos un proceso quirúrgico, ¿cierto? Estos que ponen implantes, una platina, ¿cierto? ¿Alguien tiene aquí alguna platina? ¿No? Ah, bueno, muy afortunados, tiene huesos fuertes. Esa platina duele. Y la gente dice, mire, si hace frío, ay no, ya me va a empezar a doler la platina. ¿El dolor desaparece? No. Pero la persona sabe que por tener esa platina es que le duele, entonces transita ese dolor distinto. Ese es el objetivo de trabajo con este tipo de experiencias. A veces no hay un recurso en la palabra para poder simbolizar una experiencia si se dio demasiado temprana en la vida. Pero el sujeto puede saber de dónde viene. El problema es que no siempre se sabe, porque además a los niños asumimos que ellos no viven experiencia emocional hasta que no están grandes. Ah, no, es que él estaba muy chiquito, eso que lo iba a afectar, ni lo conoció, ¿cierto? Ah, pero la mamá quedó en duelo 3 años más, ¿sí? Entonces, un duelo que es doble, la pérdida del que muere y la pérdida del que queda, por desconexión emocional, porque también está en duelo. Bueno, también sabemos que las neuronas espejo hacen que se activen de manera automática ciertas sensaciones y emociones, y la que es más sensible a la captación es la experiencia de ansiedad. Voy a ser atrevida, la ansiedad es contagiosa. Si alguien está ansioso y usted comparte mucho tiempo con esa persona, las neuronas espejo se van a activar y usted va a empezar a sentirse ansioso. Los niños que son acompañados en su crianza por adultos ansiosos van a aprender una lógica ansiosa. No solamente es una activación corporal, es una mirada. Yo le decía a un paciente hace unas citas, yo les digo como, vea, se le activó la López, la mamá, ¿cierto? Vea, se le activó, ¿cierto? Y decía, ahí están los ojos de la madre, vea, doña Marta está ahí mirando. Que era una mujer que él decía, él recuerda que siempre que llegaba del colegio, la mamá tenía como esta mirada. Y él le decía, mamá, ¿qué pasó? Y él, nada, mijo, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, él es un hombre muy ansioso y todo el tiempo está anticipando, controlando todo, porque en cualquier momento esa cara se va a volver una verdad, esa cara de tragedia, de que algo ya va a pasar, la habita ese hombre todo el tiempo. Entonces, son, digamos, como pequeños gestos. Lo otro es que esto no es una cosa que pase un día, esto es una cosa que pasa todo el día, todos los días. Entonces, es muy difícil en lo terapéutico, por ejemplo, acceder a una cosa que estamos tan acostumbrados que ya no la vemos. Porque es una experiencia de fondo, dicen Sebas. Es una experiencia de fondo. O no es una experiencia propia. Cuando es una experiencia propia, yo puedo ir y elaborarla. Entonces, cuénteme esa historia y vuélvamela a contar. Y venga, miremosla desde este lado. ¿Y usted qué sintió? ¿Y cómo aparece en el cuerpo? Póngale un color a eso. Vamos a representarlo en una imagen, vamos a escribir. Pero cuando no es una experiencia mía, sino que fue, por ejemplo, una sensación del otro que yo capté, ¿yo cómo llevo eso al espacio terapéutico? ¿Yo cómo agarro eso? Eso queda como bordeando el cuerpo. Voy a hacer alusión a una película, Las 50 primeras citas. ¿Algún romántico que se la haya visto? Ven. Ella era una mujer que tenía afectada la memoria, se me fue el nombre, pues de almacenamiento, eso, corto plazo, eso. Entonces ella no podía
construir nuevos recuerdos. Y un hombre la enamora. Y ella empieza a soñar con ese hombre. No lo puede recordar, pero empieza a soñar con él. Y un día le dice, ve, parece que tú eres el hombre de mis sueños, ¿sí? Pero yo no sé quién eres. Pero te pinto y en las noches te sueño. Esto es más o menos a lo que hago alusión con esto de la información organoafectiva. No hay un recuerdo. El niño no puede acceder, no lo puede explicar, pero hay una cosa que le da vueltas. Y digo cosa porque es que no hay una palabra. El enigma de la angustia, decía Ibáñez al hablar de la angustia, es que nosotros no tenemos un sistema para nominar la angustia. ¿Cuál es el emoji de la angustia? Ese, otro, cierto. Pero si yo les digo cuál es el emoji del color de la alegría, todos saben cuál es, ¿cierto? Y coincidimos. Y el de la rabia, también. Pero para la angustia no tenemos construido un símbolo. Por eso la experiencia de angustia es tan difícil de transar por la palabra, porque culturalmente todavía no tenemos. Hay otro elemento acá y es que si en el cuidador hay un duelo patológico, eso tiene una repercusión también en el proceso del niño. Yo puedo hacer dos cosas. Si yo estoy con mi cuidador y mi cuidador tiene una frecuencia de 10, cuando la frecuencia es de 100, nivel de conexión con la vida, vitalidad, mi cuidador está en 10. Si yo tengo 20, soy un niño pasivo, pero para ese cuidador, quédese quieto muchachito. Ahora imagínense yo tener mi nivel en 100 y mi cuidador en 10, ¿cierto? Enloquezco al cuidado. Entonces lo que el niño va haciendo es bajando su frecuencia. Y termina identificado con esa lógica, esa forma suavecita, desconectada del cuidador. Entonces pareciera una depresión, yo la llamo depresión en seco, porque no le pertenece al sujeto. ¿Sí? Y ahí no elaboramos una experiencia que generó dolor. Ahí lo que trabajamos es la desidentificación con el lugar del cuidador. Ese no es su dolor, ese no es usted. Porque el niño lo que termina haciendo es construyendo un falso self para poder ser aceptado por el cuidador. Un cuidador en duelo es irritable, un cuidador triste, es mucho más sensible a pequeñas cosas, entonces es mucho más controlador. También tiene mucho miedo de perder al niño, porque tiene activados su sistema de apego, ¿cierto? Y si es un apego ansioso ambivalente, lo que va a hacer es que va a controlar al que queda. Y si es evitativo, se va a desconectar del todo, ¿sí? Siempre será mejor tener entonces un apego seguro, porque como confiamos y ya habitamos el lugar del amor, sabemos que podremos conectar nuevamente con otra persona. Y ahí es donde opera esa frase que le decimos a los niños: usted lo lleva en el corazón, él le cree si tiene seguridad en el apego. Pero si no, no le cree, porque él no puede confiar ni en lo que el otro le dice, y lo que él siente es que no, y que algo había mal en él y por eso el otro no está. Vámonos a los niños más grandecitos, los niños y las niñas. Volvemos, la importancia del apego. Ya no es que impacta el sistema de apego, sino que la muerte activa el sistema de apego. Si tengo un sistema de apego seguro, entonces se activan los recursos y voy a tener recursos para transitarlo. Si yo tengo un apego seguro, significa que mis cuidadores tienen disponibilidad, y eso significa que posiblemente ellos tienen seguridad. Una buena noticia: uno puede tener algo que se llama seguridad adquirida. O sea, yo puedo tener una estrategia ambivalente o evitativa, y a través de procesos personales o un cuidador secundario que después de un tiempo me ayudó a reparar mi apego, entonces tener una seguridad adquirida, que son unos recursos de mentalización que hacen que uno diga algo así como: bueno, a ver, paro, respiro, bueno, estos son mis ansiedades, pero aquí todavía no pasa nada, voy a salir de esta. Ojo, seguridad adquirida no es que opere igual que el seguro, es que tiene un recurso
para tranquilizarse y desactivar el sistema de apego. Porque el sistema de apego no es algo que uno tenga siempre como activado, solo se activa así, ya, ¿cierto? Gracias, quedó perfecto como lo planeamos. Espero que no sea la alarma de almuerzo de alguno. Calma, calma. Hay que dejar que esas fresas procesen. Bueno, resulta que ese sistema de apego se activa cuando estamos ante una experiencia de estrés y se desactiva cuando nos sentimos seguros. Pequeño tip. Cuando estamos en interacción con una persona ansiosa o ambivalente, si la reafirmamos, el sistema de apego se desactiva. Yo estoy acá, cuentas conmigo, no estás atravesando esto solo. Eso casi que automáticamente, ¿cierto? Eso y pues también el estar allí dispuesto a acompañar hace que el otro se sienta seguro y entonces restablece la capacidad para volver a pensar. Y entonces poder acudir a sus recursos cognitivos para tranquilizarse. En el escolar, entonces, debemos señalar otro par de cosas. Podría implicar la pérdida de la disponibilidad emocional del cuidador, eso ya lo hablamos. También implica la representación del lugar ante la pérdida. Aquí Jana Lush nos dice que en el duelo nosotros nos vemos enfrentados a dos pérdidas. Una es la pérdida pues, de la persona que fallece y lo otro es el rol que desaparece en mí cuando esa persona muere. La hija de ese padre, la hija de esa madre, la hermana de ese sujeto. Y ahí tenemos entonces también que hacer esa elaboración. Y también eso habría que hacerle un ritual. No solamente es a la desaparición del cuerpo del que fallece, a la presencia física, creo que estos sujetos resolvían, la presencia física se mantenía aunque no estuviera la conexión emocional, acá desaparece también la presencia física, pero también desaparece el lugar. Todos hemos estado en duelo en algún momento de la vida, así no sea por la pérdida, por muerte, y sabemos que ese estado, ¿cierto?, donde ya no soy la pareja de, la hija de, la amiga de, también duele. Entonces, en la elaboración, por favor, tengamos en cuenta también esto, ¿cierto? ¿Quién era usted para ese sujeto? Es que me decía conejita, ya nadie me va a decir así. A conejita hay que ayudarle a reconfigurar el lugar, porque ella también va a dejar de ser conejita, no solamente pierde a la madre que le decía así. Aparecen otros elementos, son unas alianzas, unas lealtades y unas traiciones a esas alianzas. A veces la manera que un niño tiene de mantenerse en la familia de ese cuidador, pongamos un ejemplo, una niña de 8 años pierde al padre. Los padres no vivían juntos, estaban separados y no tenían una buena relación, ¿cierto? Ellos como pareja. Ella pierde al padre y la relación con la familia paterna, ella cree que solo se va a sostener en la medida en la que ella sufra por la muerte del padre. Entonces ella se eterniza en un duelo, llega a consulta como a los 12, ella cada tanto, cuando siente que la familia paterna se está desconectando, a ella se le agudiza el dolor por la pérdida del padre. No es que no le haya dolido perder al padre, es que además el dolor le otorga un lugar. Imaginariamente, posiblemente, le otorga una familia. Entonces se aferra al dolor para no perder además a la familia de ese padre. Entonces eso también es importante. También hay alianzas con el cuidador, ¿cierto? Cuando se muere alguien que es muy significativo para el niño, pero que el cuidador no lo quiere tanto. Entonces el niño tiene que esconder que le duele.
Entonces, muy importante, aquí en este asunto de las alianzas y las lealtades hay que hacer una buena anamnesis con el cuidador, porque hay que saber cómo está significando el cuidador la experiencia de pérdida para poder entender lo que el niño recrea en el juego, en el dibujo, con lo que se conecta en las películas, en las series, porque como el recurso y la vía con el niño no es la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un poco la lógica de traductores de esa experiencia emocional del niño. Y lo otro es que esto que les acabo de señalar puede implicar una huella en la identidad. Y es que yo soy a la que le duele la pérdida de ese hombre. Yo soy la huérfana de... Yo soy la abandonada por... Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que algunos vivencian la muerte del otro como si hubiese sido una decisión. Es que me dejó. Recuerdo a una mujer que decía, claro, tomó la fácil, se murió y me dejó con estos muchachitos. ¿Sí? Esa mujer tenía la representación de un hombre no comprometido. ¿Sí? Y por eso ese es el significante que se le activa. Pero a esos niños de ella, ¿cierto? No está autorizado a llorar a ese que me dejó sola. ¿Cómo procesa el niño eso sin esa autorización? Bueno, yo puse un cronograma, pero esto como que le pareció que era mucho tiempo y se quitó. Alguien que me haga una señita de cómo vamos de tiempo, para aquí acelerar. ¿Cuánto tendría? Ah, bueno, estamos bien, listo, porque ya hay que ir a almorzar tranquilos. Listo. Esta huella en la identidad va a ser muy importante y nosotros tenemos que rastrear en estas personas que se sostienen eternizadas, por ejemplo en los grupos de duelo, ¿cierto? Estos que no se quieren ir, es porque algo encuentran allí, no hay que echarlos, pero sí hay que entender por qué permanecen. Pero si yo para permanecer en este lugar me tengo que sentir en duelo, yo me aferro a la experiencia de dolor para poder permanecer. Creo que muchos de los que trabajan acá con duelo saben que uno hace como un historial de pérdidas, ¿cierto? ¿Cuántas pérdidas ha tenido en la vida? ¿Cómo las atravesó? Porque eso permite predecir cómo va a atravesar la actual. Arranquen por favor, ahora si no lo hacían antes, es si hubo pérdidas durante la primera etapa de vida, siendo bebés, ¿cierto? Y si los cuidadores tuvieron duelos y cómo enfrentan los cuidadores. Si no se acuerdan, con poder registrar cómo vivencian el duelo en lo actual, cómo vivencian el distanciamiento del otro, eso nos da un recurso de cómo digamos, de la estrategia de apego. Louis Jury es un investigador, un psicoterapeuta en Londres que trabaja pues como con todo el equipo de mentalización y él señala lo siguiente: el deudo, niño o adulto, no pudiendo expresar sus más íntimas y genuinas emociones ante la pérdida debido a un ambiente que no es suficientemente empático, tiene que escindir esos sentimientos y protegerlos con un falso self o convertirlos en sistemas segregados inconscientes. ¿Eso qué significa? Cuando yo no tengo autorización para llorar mis muertos, cuando yo no tengo autorización para atravesar el dolor o cuando no tengo el equipo cognitivo y emocional disponible, entonces esa experiencia queda dividida. Y hay una parte de la experiencia a la que yo no tengo acceso. Entonces es como si no pasara nada, pero sí. Entonces en el día el registro es que todo normal, pero en la noche pesadillas, terrores nocturnos. O ante ciertas situaciones pareciera que todo está bien, pero luego en otro tipo de experiencias sale, generalmente experiencias de corte somático, experiencias emocionales. Cuando yo tengo disociada la experiencia, la tarea nuestra es ayudar a que el otro la integre.
El asunto es que nosotros estamos muy acostumbrados, nosotros tenemos una ruta muy ligada a lo ideativo, a lo racional. Entonces todo el tiempo estamos pensando, pidiéndole al otro que diga qué pensó y qué sintió. Y cuando el otro dice lo que sintió, generalmente vuelve a decir lo que pensó. Pero es muy difícil para nosotros agarrar lo que está en el cuerpo. Entonces, por favor, activar la observación y estar muy atentos a cómo el cuerpo se mueve, cómo el sujeto lleva el cuerpo mientras narra la historia. También pedirle al sujeto que empiece a observar ese cuerpo. No es una tarea fácil. El trabajo con los sueños va a ser fundamental. ¿Sí? Y sobre todo, empezar a pellizcar esas pequeñas contradicciones en el discurso que nos permiten, de la mano con esto que observamos en lo no verbal, saber si necesitamos crear unos puentes, ayudarle al otro a saber que lo que tiene es una platina y que por eso le duele. No sé si esa metáfora sea clara. Y aquí llegamos entonces al dolor encarnado. Y es ya la huella de esa experiencia de pérdida que vive el adolescente o el adulto. Como les acabo de decir, entonces queda una experiencia no integrada. Generalmente va de la mano de lógicas de control en la interacción con el otro. Estallidos de rabia, explosiones de todas estas experiencias asociadas a la ansiedad por separación. Esta palabra la usan principalmente los psicólogos para hablar de los niños, pero los adultos vivimos y viven muchos experiencias de ansiedad de separación, casi igualitas a la que viven los niños. Solo que claro, nosotros tenemos todo el sistema representacional, entonces lo camuflamos a veces con unas palabras muy bonitas, que tengo celos, no es que tú me has descuidado mucho, y lo que hay allí es mucho miedo a perder al otro. El control siempre va de la mano del miedo a perder al otro, que es significativo. Otro asunto es que hay una sensación de tristeza recurrente, con sensaciones corporales, que no cede con la elaboración de experiencias. Entonces uno dice, pero hemos vuelto varias veces como sobre esa experiencia, yo veo que el sujeto ya la sanó, ¿cierto? Si utilizamos esa palabra. Pero el sujeto no lo abandona, esta sensación de angustia, o no desaparece ese insomnio de mantenimiento. Parece más asociado al insomnio de mantenimiento que al de consolidación. Aparece, digamos, como una serie de activaciones, son muy sensibles a la experiencia emocional del otro. Entonces, casi que se vuelven esponjitas siendo adultos, y cuando están ante un otro que está movilizado emocionalmente, ellos quedan, digámoslo así, cargados, pero no pueden deshacerse de la emoción, entonces quedan mal, quedan tristes, quedan abatidos. Lo otro es que a veces renunciar a ese dolor es como dejar ir, y no se atreven a dar ese último paso. Y Winnicott habla de un concepto que es el temor al derrumbe, que aplica muy bien en este tipo de experiencias, y es ubicar algo que ya pasó como algo que va a pasar, ¿cierto? Entonces ya el sujeto atravesó la pérdida, ya atravesó esa experiencia, ya en términos cronológicos del tiempo ya pasó, pero la sensación y la experiencia del sujeto es que ya va a pasar, voy a perder a alguien. Yo recuerdo una mujer que tenía dificultades con su pareja porque siempre que se despedía del novio le decía, ¿y si te pasa algo en el camino, a mí quién me va a avisar? Y él era como, pero deja de estarme matando pues cada que nos despedimos. Y ella le decía, no, pero en serio, su mamá tiene mi teléfono, dígale que si le pasa algo me avise, ¿cierto? Su madre, ella había tenido la pérdida del padre cuando era bebé, y lo que más le había dolido a su madre es que ella fue a la última a la que le avisaron. Entonces esto
es a lo que puede acceder esta mujer en ese transcurso de la experiencia, ¿cierto? Pero ella no lo asocia. Nosotros contamos estas viñetas y para uno es súper obvio. Es como, obvio, claro, es que el papá se le murió y la mamá decía eso. Pero en la experiencia que traen los pacientes, como no lo asocian con eso, a veces ni siquiera esta mujer se demoró un montón de tiempo en contar, digamos, como esa narrativa de la madre. Y no le prestaba, digamos, como mucha relevancia a la muerte del padre. No, es que yo ni lo conocí, pero no me hizo falta, mi mamá era una mujer entregada, dedicada, ¿sí? Entonces, mensajes acústicos, repetitivos, formas particulares del cuidador, configurar la experiencia de pérdida, ¿sí? Lo que les decía de las alianzas. El abandono ya se dio, o sea, la platina ya se la pusieron, ya se quebró el pie y ya, digamos que se construyó una estrategia buena o mala para resolverlo. El asunto es que el sujeto todo el tiempo está alerta para cuando pase. Y lo que hay que hacer es reubicar esa experiencia donde corresponde en el pasado, ¿cierto? O sea, que el sujeto pueda conectar esta sensación con eso que vivió y lo pueda ir desconfigurando, deconstruyendo como una experiencia futura. No es tan fácil, ¿cierto? Pero se puede dar. Insisto, quiero ser reiterativa con eso. No todas las experiencias emocionales se van del todo. Ay, entonces usted me está diciendo que yo voy a tener que vivir con esta porcioncita de dolor. Sí, si es muy temprana esa experiencia en la vida, sí, pero es suya y es chiquita y sabe dónde está. Entonces deja de ser un fantasma, ya no le asusta, sabe dónde está. He tenido un dolor en esta rodilla, ya la edad, ¿me va a tocar vivir con eso? Sí, no va a poder trotar ya que está de moda, chanfle. Nosotros podemos lidiar con ese tipo de cosas en lo físico, no tenemos problema. Tener fiebre es horrible, tener gripa es horrible. Bueno, con el COVID eso se transformó un poco, pero a nadie le preocupaba tener gripa. De hecho, la gente no se avergonzaba de tener gripa antes del COVID. ¿Cómo así no tengo gripa? De hecho, muchos tenían una cultura de padecer los síntomas de la gripa, porque la gripa es una adaptación del cuerpo y hay que dejar que fluya. La padecíamos el resto, ¿sí? Pero con las experiencias emocionales que están vetadas, no ha sido así. Entonces hay que esconderlo, hay que taparlo, ¿qué tal? Te faltó voluntad. Arriba ese ánimo, ¿dónde está la decisión de cambiar su posición frente a lo emocional? Aquí nosotros tenemos una tarea, todos, de ir reconfigurando esas representaciones sobre lo emocional, naturalizando sentir cosas, ¿sí? Naturalizando que hayan cosas que nos van a acompañar, así como ese dolor en la rodilla, otro que tiene poco fortalecimiento del hombro le dolerá el hombro, otro que tuvo mala postura le dolerá la espalda. Claro, siempre se podrán hacer cosas, no es como que nos tengamos que abandonar a eso que acontece allí, pero yo creo que a veces idealizamos mucho también las experiencias de tramitación frente a lo emocional, porque el capitalismo pues nos ubica en que tenemos que ser siempre muy felices, pues lo que además es muy bueno para consumir, porque cuando uno está muy eufórico, quiere comprar 1000 cosas, no le importa quedarse sin plata después ni quedar endeudado. Entonces, todo el sistema social está constituido para que nosotros no nos conectemos con lo emocional. Entonces, nos toca allí esa campaña de naturalizar que quede una porción de dolor que el sujeto puede acoger amorosamente, y en otras ocasiones también se puede elaborar, pero no en todas. Que esa experiencia de duelo no sea silenciosa, que no esté encarnada la espinita en el cuerpo, que pueda quedar simbolizada, que tenga las palabras, aunque sea solamente las de ustedes. Gracias.